¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a esta nueva entrega que va a ser una de las últimas de fin de año, que después de realizar las encuestas que hice por las diferentes redes, bueno, salió la más votada. En segundo lugar salió drogas en la antigüedad y en tercer lugar rituales en el Tíbet. Así que bueno, vamos a comenzar y como verán en pantalla, este es el castillo o el nido de águila en Berchtesgaden, en Baviera, Alemania, que fue el regalo que el Partido Nacional Socialista le hiciera a Adolf Hitler, su Führer, eh, cuando cumplió 50 años. Quería poner esta imagen de entrada porque el tema del que vamos a abordar hoy es un tema que se mezcla, tiene cuestiones muy escorpianas, en donde vamos a andar en lo que es el ocultismo, en lo que es el misticismo, en lo que son las tradiciones culturales paganas de todo el mundo, porque van a ver a continuación de las múltiples teorías, de los múltiples puntos de vista, de las múltiples coincidencias o no coincidencias que se pudieran dar en diferentes culturas, y en el cual el Partido Nacional Socialista, desde su faceta más, entre comillas, científica, quería fundamentar su teoría racial de que la raza aria era la más evolucionada en en la humanidad, y que por lo tanto, por una cuestión de naturaleza, de- de ser más fuerte que los demás, era la que se iba a imponer, mejor dicho, y este Reich, el tercer Reich, desde palabras mismas de Adolf Hitler, iba a durar 1000 años, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar un poco, les voy a ir mostrando una serie de imágenes y explicando a continuación el contexto. Bueno, el primero que van a ver es la imagen, es una cruz muy parecida a la esvástica, que es el que utilizó la sociedad Thule. Vamos a desarrollar qué es la sociedad Thule. La sociedad Thule fue un tipo de sociedad secreta que se desarrolló en lo que Alemania o el imperio nazi, por así decirlo, que llegó a partes de Austria, Noruega, Finlandia. Era una sociedad de tipo secreta, racista, ¿no? Que tenía estas cuestiones de lo ario, de este origen ario común que los une y que tienen un destino, por así decirlo, manifiesto o un lugar hacia donde dirigirse triunfantes sobre sus enemigos. Bueno, este tipo de sociedad lo compusieron en su mayoría muchos de los jerarcas nazis, entre ellos Heinrich Himmler, que era una persona que le gustaba mucho estas cuestiones del misticismo, pero no era solamente él, a Adolf Hitler también le, le gustaban mucho estos temas míticos, ¿no? O temas de todo lo que tenga que ver con lo oculto, lo místico, ¿no? Del origen de la raza aria. Y entonces, bueno, fueron desarrollando diferentes tipos de entidades para poder fundamentar esto que ellos estaban afirmando, ¿no? Bien, eh, a continuación ven, bueno, una imagen de Heinrich Himmler y el logo del ANERV o algo así. Disculpen mi alemán súper trucho, pero bueno, en la traducción al español es como una sociedad que se encarga de los estudios históricos, estudios míticos de la sociedad alemana, ANERV o algo así se llama. Bueno, este instituto fue un instituto que tuvo un carácter de Estado, por lo tanto era un departamento, era parte del departamento del Estado, estaba a cargo de la área de Heinrich Himmler, que se desenvolvió en lo que es la Schutzstaffel, o la más conocida como las SS, o ese tipo de organismo que lo ven con la runa del rayo, que eran dos rayos. Bueno, este hombre estaba, por así decirlo, a cargo de esta sociedad de estudios que se desarrollaba más en lo que eran los estudios de antropología, estudios de medicina, estudios de historia, de filosofía de la Alemania nazi. Bien, a través de este organismo, por así decirlo, intelectual para la Alemania nazi, fue de donde salieron las principales ideas o teorías en el cual se basaron para hacer, por ejemplo, las leyes de Nuremberg o las leyes del tipo racial, como están viendo ahora en imagen,
en donde, bueno, se argumentaba por qué había que conservar una raza, por qué no deberían juntarse con otro tipo de, de- de raíz o de, bueno, en este caso, atentando contra el pueblo judío en ese momento, pero en sí una amalgama de prejuicios, en sí una amalgama de supuestos que no eran solamente originarias de la Alemania nazi, sino que, por ejemplo, el antisemitismo proviene de mucho tiempo atrás. De hecho, se realizaban purgas, por así decirlo, en lo que era la Rusia zarista, bueno, parte de Turquía, ¿no? Existían estos grandes genocidios, como el genocidio armenio que fue previo a la Shoah, en donde, bueno, se atentaba directamente contra un grupo étnico por o sea, por así decirlo, culpabilizándolos de las desgracias en este caso del pueblo alemán, ¿no? El pueblo alemán que había atravesado la Primera Guerra Mundial, que había sido sometido tras el Tratado de Versalles a una pobreza extrema, una hiperinflación impresionante, y en el cual tipo se generó un caldo de cultivo para que vengan personas con gran oratoria, porque hay que destacar esto de los dirigentes del nacionalsocialismo, que a través de, bueno, de misticismo, terrorismo, etcétera, 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 hicieron de el, el pueblo alemán lo que fue, digamos, la Alemania, la experiencia de la Alemania nazi. Bueno, ahora les voy a mostrar uno de los principales dirigentes de esta ANANER, eh, que, bueno, en primer lugar, voy a agarrar el machete, a ver, lo tenemos a Wolfgang von Siebel, que fue un dirigente que estuvo debajo de lo que sería Heinrich Himmler, que fue uno, por así decirlo, de los presidentes o líderes de esta sociedad, en donde, bueno, se encargaba de supervisar, de manejar los fondos que el Estado alemán proporcionaba de manera muy grande, digamos por así decirlo, llevaba bastante dinero, financiar expediciones y movimiento de provisiones, etcétera, a diferentes lugares tratando de probar diferentes tipos de teorías. Las principales, por decirlo, hubo un montón, hay algunas que no conocemos, de hecho. Se financiaron, por ejemplo, expediciones al Tíbet. Ustedes saben, o bueno, se los explico, que la esvástica es un símbolo que es muy antiguo al Imperio Alemán o al Tercer Reich. Era un símbolo utilizado por múltiples culturas en América y en Asia. Y los asiáticos lo utilizan de una manera en donde lo podemos ver, por ejemplo, hacia Siddhartha Gautama el Buda, con este símbolo eh, hacia otra dirección que simboliza buena suerte, bueno, enhorabuena, estas cuestiones de bendición o palabras que tengan que estar relacionado con la buenaventuranza o las cosas buenas, ¿sí? Bueno, sepan que las cosas no son por casualidad y por algo, tipo el partido nazi, Hitler y la gente que estaba a cargo de las jerarquías de este partido elige estos símbolos que son sumamente atrayentes, igual que los colores, para encontrar dentro de su discursiva una cuestión épica, una cuestión de mancomunión a través del odio hacia un otro, que es algo muy común que se da en el siglo XX, ¿no? De la culpa del otro y entonces yo no me puedo desarrollar porque el otro me ocupa, el otro me robó, el otro me sacó, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, la Alemania nazi desarrollaba la cuestión del espacio vital o la teoría del espacio vital, en donde decía que Alemania debería apropiarse, y bueno, y ahí está la fundamentación de el expansionismo, ¿no? El expansionismo que no solamente lo da Alemania, sino que lo dan múltiples imperios, bueno, argumentando este expansionismo como que necesitaban de ese espacio para que el pueblo, para que las ideas, para que el destino manifiesto de Alemania se cumpliera, ¿sí? Bien, entre otras expediciones que fueron financiadas por el Estado alemán, están las expediciones bueno, al Tíbet, en donde se buscó, por ejemplo, al Yeti, ¿no? En donde se buscó el origen de la raza aria. La raza aria, la palabra aria proviene de lo que es la zona del Cáucaso, la zona de Irak, Irán,
¿no? De ahí que es donde comienza la cultura cuneiforme. Bueno, vayan relacionando que las cuestiones que fueron desarrollando no tenían no salían de cualquier galera, no salían de invenciones, sino que eran personas que eran estudiosas en muchos sentidos y eran expertas en su materia, y después que ellos lo utilizaran para hacer lo que hicieron es otra cuestión. Pero no hay que subestimar el conocimiento de las personas por más que las ideas que desarrollaron fueran descabelladas, porque si no eso no nos permite entender el proceso histórico, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, después otros tipos de expediciones que trataron de buscar fue, por ejemplo, el Santo Grial o la espada de Thor, que son, bueno, cuestiones muy importantes y místicas. Caminaron, por así decirlo, el camino de Santiago de Compostela, visitaron Montserrat, lugares en donde fueron muy marcadas por diferentes tipos em, de religiones o grupos religiosos, ¿no? Como el cristianismo, como el judaísmo, incluso los viajes de Isis, ¿no? Hacia el lado de Santiago, por ahí por Montserrat o Santiago de Compostela, y los múltiples templos que los egipcios o gente que tomó de ese lugar, tomó esa cultura de los egipcios, que fueron los griegos, los romanos, e hicieron diferentes tipos de monumentos, ¿sí? Ahí por toda Europa, que hoy en día se pueden visitar de una manera turística. Bueno, entre otras personas pueden encontrar, por ejemplo, a Edmund Schaffer, como lo ven aquí, ya vestido, por así decirlo, como un antropólogo, como una persona que está de viaje y está investigando, o Bruno Berger también, de la misma manera, haciendo mediciones de cráneo, haciendo mediciones de color de iris, de color de piel, ¿no? Estas cuestiones que estaban muy en boga, sobre todo a principios de la primera mitad del siglo XX, que buscaban, ¿no? Esta cuestión de los rasgos raciales, de los rasgos de los color de piel, de los ojos, ¿no? Para encontrar un origen en común, ¿no? Eh, en fin, tipo, esta faceta de la Alemania nazi a veces no muy conocida, no muy, em, eh, por así decirlo, comunicada, ¿no? Por cuestiones que la verdad que desconozco, también explica muchas cuestiones de su arquitectura, como por ejemplo acá les estoy mostrando la arquitectura que marcan una flecha, bueno, esta flecha, una lanza, también trataron de buscar la lanza con la cual a Cristo se la pinchó una vez estaba en la cruz, que decían que te daba poderes especiales. En sí, en fin, mejor dicho, mucho de misticismo, ideas que se llevaron adelante y se llevaron, no solamente quedaron en la mente, sino que fueron implementadas en lo físico, ¿no? Como por ejemplo las construcciones de monumentos, las construcciones de calles. Cuestiones muy parecidas a las que podemos encontrar, por ejemplo, acá en Argentina, con las construcciones de las diferentes ciudades, como por ejemplo de La Plata, que se encuentran, bueno, sociedades secretas detrás, masones, etcétera, etcétera, que, bueno, pueden dar un poco por así decirlo, de pistas de por qué las calles se llaman como tal, de por qué son números, de por qué este era de grado tanto, de este era de la sociedad tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de las misiones fallidas que, por así decirlo, que quedaron ahí en el tintero y no se desarrollaron por esta sociedad ANANED, eh, fue, por ejemplo, la expedición al Templo del Sol en Tiahuanacu, Bolivia, que acá lo están viendo en pantalla, que era un templo histórico que data de casi 5.000 años antes de Cristo de antigüedad, lo cual rompe, por así decirlo, esa línea histórica o esa forma de enseñarnos historia que la verdad que yo no comparto, ¿no? De que la historia arrancó con la cultura cuneiforme y que detrás no hubo nada y bueno, etcétera. Eso es una teoría, ¿no? Pero al igual que, por ejemplo, las expediciones a Colón se dicen que son las primeras que llegaron a América, después se encontraron, por ejemplo, barcas en Norteamérica en donde ya sabíamos que los vikingos habían venido mucho tiempo antes, igual que los asiáticos, etcétera. Pero bueno, todo este tipo de ideas, todo este tipo de estudios rompen muchas tradiciones en las maneras de enseñar, sobre todo en la historia, que es un campo de disputa. Y bueno,
nada, yo se los traigo como una manera de mostrar otro tipo de campana o otro tipo de historia que quizá le pueda interesar a otro tipo de público. Bueno, volviendo a este Templo del Sol tiene coordenadas astronómicas y astrológicas muy importantes. La astrología fue otra de las ciencias que atrajeron mucho a la Alemania nazi. De hecho, utilizaron personas que tenían conocimiento de la astrología y de la astronomía para ubicar, por ejemplo, submarinos en los océanos, para ver cuándo era propicio realizar un movimiento, cuándo no, para ver cómo era la armonía de energías entre grupos de trabajo, etcétera, etcétera, que son conocimientos em, conocimientos de ciencias o de cuestiones que se encontraron en todos los tiempos. De hecho, todos tenían un consejero, un astrónomo, un astrólogo que sabía de las cuestiones de los cielos y era, por así decirlo, una forma de consejero. ¿Sí? Una forma de decir, mira, puede ser así o fíjate que puede ser esto así. En sí, la astrología, por ejemplo, en este caso ahí me hago un paréntesis, no es determinista, sino que trata de analizar las energías disponibles para ver cómo podemos desarrollarnos. Después está el factor humano que es totalmente impresionante y aparte hay millones de cosas que se pueden dar en el universo que nosotros no tenemos ni siquiera razón o no tenemos ni siquiera conciencia de que existen y que están ejecutándose. Tratar de entender el universo con nuestro gran pero también pequeño raciocinio sería como, por así decirlo, faltarle el respeto al cosmos. Eh, bueno, me fui un poco ahí y un poco para terminar, les muestro, bueno, esta imagen de la posible ubicación de la Atlántida, que fue otra de las grandes, eh, por así decirlo, intereses de la Alemania nazi, en donde, bueno, esta Atlántida, según por ejemplo, escritos de Platón o escritos de diferentes filósofos de la antigüedad en Grecia y en Roma, eh, hablaban sobre que esta sociedad fue una sociedad muy desarrollada, que desarrolló grandes tecnologías, energía nuclear, etcétera, 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 y que bueno, por un cataclismo de este mundo terminó hundiéndose, eh, y bueno, con ello toda su historia, ¿no? Detrás de esto, bueno, hay ideas como por ejemplo esta de, del tiempo cíclico, ¿no? De que el tiempo no es lineal, de que el tiempo es cíclico, de que es una espiral, de que las cosas se vuelven a repetir, ¿sí? De la teoría, por ejemplo, del eterno retorno, o que, por ejemplo, los egipcios provenían de la Atlántida y es por eso que la Esfinge en su ubicación se está mirando para el lado de donde se encontraría la Atlántida o para el lado de donde se encuentra América, porque fue un monumento que se hizo para rendir homenaje a aquellos anteriores, a lo que fue el antiguo Egipto, y en sí todos estos conocimientos que después vinieron, ¿no? En los diferentes tipos de credos o diferentes tipos de cuestiones que, que hacemos como credos o creencias que están hoy en día acá, ¿no? En fin, espero haber sido claro, espero haber satisfacido su interés por este tema. Traté de hacerlo lo más corto posible para que sea lo más escuchable posible también. Y bueno, dentro de los próximos días o capaz meses, no sé muy bien, estamos en diciembre terminando el año. eh, Traeré lo que quieren saber sobre las drogas en la actualidad no, en la antigüedad, y sobre los diferentes rituales de el Tíbet, que es un tema también muy interesante. Bueno, hasta pronto y gracias por escuchar.